Bueno, pero después, no ahora. Ahora nos vamos a meter le dejamos un poco de interrogante en saber si se viene el populismo en la Argentina, ¿no? Qué lío con estas declaraciones de Roberto Feletti, el viceministro de Economía, que abrió un debate cuando, me parece, Marcelo, que menos se lo esperaba la presidenta, ¿no? Efectivamente, habló precisamente en una entrevista en la revista Debate, después estuvo en el programa de Víctor Hugo, y en las dos volvió a ratificar que a partir de ahora, con un triunfo holgado de Cristina Fernández de Kirchner, se viene el populismo y se va a avanzar en la estatización de algunos recursos de la rentabilidad, de la renta de la economía. Vamos a ver exactamente lo que dijo Feletti, viceministro de Economía, integrante del equipo económico. Jóvenes empleados que han conseguido empleo y que han podido cambiar su vida a través del empleo y que tienen la expectativa de que ese empleo les va a dar capacidad de respuesta a futuro. Y eso me parece que es el cambio. Pero que el populismo debe radicalizarse, sí, porque debe ser sustentable. Uno de los problemas del populismo muchas veces es que no lograba ser sustentable, porque no lograba apropiarse de factores de renta importantes. Me parece que ahora sí, porque además no tenés freno. Ganada la batalla cultural contra los medios, un triunfo electoral que puede ser plebiscitario, no hay límite. Bueno, ahí está, ¿no? Sí, se viene, claro. Se viene el populismo, usted que está en la oposición. Es como el camión de Moyano, tampoco tiene freno, así que no se viene el populismo ya está. Lo que se viene es una amenaza de radicalización. Yo, como persona de izquierda que soy, quisiera desmentir la igualdad de populismo con izquierda o progresismo. El populismo, uno de los problemas que ha tenido la Argentina históricamente es que nunca ha logrado constituir verdaderos partidos. El partido más bien conservador de derecha ha sido reemplazado durante mucho tiempo por el partido militar, felizmente desaparecido, y la izquierda ha sido reemplazada por un populismo que ha tenido como consecuencias que hoy los argentinos tengan todavía 30% de pobres, es decir, un nivel mayor, con la única excepción de la crisis de la hiperinflación y del colapso del 2002. No se nota que no haya constituido partidos. Vamos a hacer una elección donde Cristina Kirchner probablemente esté doblando el 50% de los votos, el Partido Ese es el Justicialista. Partido Populista, efectivamente. Partido Justicialista. Bueno, pero ese no es... Pero el populismo es una categoría de características técnicas. Ajá. Vos la estás utilizando al estilo de Reader Digest, de las elecciones, ¿no es así? Feletti, cuando habla de populismo, lo que habla es una caracterización de características académicas. Se estudia el populismo, bueno... Ernesto Laclau, hay toda una reflexión acerca de la candidatura. No. Pará, dejá que terminás, porque vos utilizás una versión descalificadora de una categoría que tiene estatus epistemológico y académico. ¿Por qué haces eso? No lo dudo. No me parece. Ernesto Laclau, en el texto canónico del populismo, la sinración populista, enuncia quiénes son para él líder no es el texto canónico, es anterior. Ernesto Laclau tiene otros textos y la categoría de populismo no se inaugura ahí. No tenés razón, pero vos querés decir lo que no es. Ya habló, déjeme hablar a mí. No, vos hablaste. Yo te estoy replicando lo que vos decís. Ernesto Laclau, en el texto canónico del populismo, que es la sinrazón populista, enuncia quiénes son los líderes populistas. Según Laclau, ¿no?, que es el siempre citado académicamente, como dice Artemio, Mussolini, Hitler, Mao, Perón, McCarthy, el senador McCarthy de los Estados Unidos, Tito, Milosevic, Berlusconi, Bossi, Haider, ¿se acuerdan el nazi austríaco?, Le Pen y Chávez. Estos son los que dicen los académicos populistas, como Laclau, que tienen la prudencia de vivir en Inglaterra, porque es muy lindo elogiar al populismo desde la Universidad de Essex, y ahí muy cómodo. Lo que está señalando Laclau es una característica de organización y discurso específico de las formaciones populistas. Vos estás utilizando eso para descalificar, desde el punto de vista periodístico o político, una conceptualización de características académicas. ¿Qué tiene de malo poder encontrar similitudes entre liderazgos distintos? Eso se estudia, en las universidades se estudia, sí. ¿O vos creés que vamos a discriminar autores porque Marx era de izquierda, no lo estudiamos, porque Hegel fue también uno de los que llevó adelante la doctrina de Heidegger a posteriori y no lo estudiamos porque era nazi? Así no se estudia. Me parece que se toman categorías muy diversas, modalidades específicas de discurso, se analizan liderazgo y saca conclusiones de características técnicas. Yo creo que Feletti se dirigía a eso. Ahora, la interpretación periodística de las palabras de Feletti obviamente tienen otra repercusión,
y es la que se está trabajando en esta mesa. Pero Feletti, cuando habla de populismo, lo habla en términos académicos. Estoy seguro de eso porque conozco el pensamiento de Feletti. No lo habla en el sentido chavista de populismo, no porque tenga nada contra Chávez, digo, porque no hay capacidad de simulación o de mímesis entre lo que pone ahí, lo que pone en forma no, la renta, la apropiación de la renta, no es académico, es una medida de distribución elemental en un país de las características argentinas. ¿Vos estabas de acuerdo con la asignación universal? Nosotros fue nuestra idea. Fue tu idea. Muy bien. ¿Y por qué estuviste en desacuerdo cuando para financiar la asignación universal el gobierno tomó renta extraordinaria del sector agropecuario? Explícamelo. ¿O vos crees que se financia sacando la plata abajo de las piedras? No, nosotros... bueno, pero entonces tenés que poner... Usted habla solo. Eso es el populismo. Usted hace la pregunta y contenta usted. Y me vos analizás la categoría populista. Estamos en una discusión... Avísame cuando se puede hablar. Por favor. La ley de medios... Me gustaría enfocar la cosa... O sea que el viceministro... El viceministro tiene una formación intelectual que le permite a él dirigir un discurso de características académicas, lo que no tolera vos. No es un periodista, no tiene por qué serlo, realiza un discurso de ciertas características, nada más. Tampoco hay que impugnarlo. Bueno, a mí me gustaría por ahí dar otro enfoque que no tiene que ver ni con la filosofía, ni tiene que ver tampoco con lo estrictamente económico, sino que tiene que ver con algunas cosas que planteó el modelo que empezamos a desarrollar el 25 de mayo del 2003, en donde creo que la clave la planteó en el discurso presidencial Néstor, en la legislatura nacional, cuando justamente asumió ese 25 de mayo, donde plantea, por primera vez en 25 años en la Argentina, escuchamos que se iba a utilizar la inversión pública, no habló de la obra pública, habló de la inversión pública, desde el punto de vista de lo que es el motor de la economía, y le agregó algo que me parece que es totalmente sustancial y hace la diferencia, que es inversión pública como motor de la economía, pero como factor de inclusión social. Entonces, cuando nosotros creo que tenemos que hablar concretamente de las cosas que están pasando en Argentina hoy, cuando estamos hablando de esto, cuando estamos hablando de la inversión pública, cuando estamos hablando de la inclusión social, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de caminos, estamos hablando de rutas, estamos hablando de iluminación, estamos hablando de aquellas cosas concretas con las cuales todos los habitantes de la Argentina que salimos a trabajar todos los días y que estamos en función social todos los días, nos encontramos, digamos, con estas cosas. Entonces me parece, digamos, que cualquier otra discusión que nos quiera sacar de esto, me parece que lamentablemente es como desviar lo que hoy tenemos que discutir en Argentina. Si este modelo que se está desarrollando hoy hay que profundizarlo para que tengamos más escuelas, más hospitales, más caminos, o tenemos que desarrollar otro modelo que no se sabe cuál es, que de alguna manera nos puede llevar a una situación como la que justamente tuvimos en A ver, Rapoport, porque precisamente usted señaló que el modelo en varios distritos estaba haciendo agua, digamos, y tenía problemas. Bueno, yo no me puedo permitir enojarme tanto porque no estoy enojado, espero que sepan de tampoco. Yo puedo hacer una referencia de pasión en todo esto. Puedo hacer una referencia a la política económica y si me dejan puedo contar una anécdota que me tocó vivir a mí sobre Perón y el populismo. Empiezo por la política económica y lo que refería Feletti. Vamos a tener más renta y como parte del mismo reportaje de la revista hace referencia a Techín y la necesidad de que Techín esté en el mercado interno. A mí me pareció un contraste extraordinario, por ejemplo, con Embraer o con Nokia o con General Motors. La política de todos los países del mundo para alcanzar la competitividad, la medida de la competitividad, es la posibilidad de que las empresas de bandera se internacionalicen y preserven los activos estratégicos, el management, la capacidad de gestión y sobre todo la investigación y desarrollo en el lugar. El mundo se define desde ese lado. Pensar en un sentido como el que transmite Feletti, la verdad que me sorprendió. Es como pensar que la Argentina desarrolla Google, por ejemplo, y después dice, vean, no, que lo usemos nada más que nosotros cuando no queremos que Google se internacionalice. Y la competitividad que hace referencia a Feletti, cuando hace referencia a mejores y mayores sueldos, no va a salir de empresas que no son competitivas. Dicho de otra forma, Covelia
o los grandes riquezas que ganó López o Báez o electroingeniería con favores públicos, no llegan nunca a ser empresas competitivas. Techín sí. Entonces, la posibilidad de que un país como la Argentina sea realmente un país competitivo pasa por la capacidad de gestión volcada en el sistema internacional con los colores, los olores y los sabores nuestros, y esa proyección de nuestra cultura es la que define la competitividad. O sea, usted ve como una contradicción en lo que dice Feletti. Mire, yo no veo como... Yo creo que hay un error de concepto. Es como el tema vamos a sacar más renta. En este momento, el modelo que en su momento era un modelo de... ¿cómo se llama? Doble superávit, tanto fiscal como externo, en este momento no va perdiendo tanto el fiscal como el externo. El tipo de cambio era competitivo, ya no es más competitivo. Es un modelo de alta inflación, somos de los pocos países del mundo que tiene alta inflación, y lo más serio es que el caso argentino es el caso único en el mundo, es muy casi gracioso, pero uno se ríe. Es el país que más cayó en los últimos 10 años en su calidad educativa, y es el que más cayó desde que existen mediciones en la historia del mundo. Quiere decir que las condiciones de competitividad, de pagar altos sueldos, lamentablemente los estamos perdiendo. Ahora, dejo la anécdota de Perón para la siguiente vuelta, porque creo que quiero hacer una pregunta. ¿A usted no le parece que no es comparable la economía brasileña con la argentina? Porque yo veo que usted utiliza una comparación de Embraer con Techín. ¿Usted no cree que hay un proceso de desindustrialización previo en Argentina que no sufrió Brasil, producto de políticas económicas específicas, particularmente la que usted señala? Pará que termino. Embraer se montó prácticamente sobre la base de los desarrollos tecnológicos que teníamos nosotros acá en Argentina. Y que fueron desmantelados, además, desmantelados por un proceso específico que tiene fecha de iniciación en Argentina con la dictadura militar en 76, y produce un despliegue en la década de los 80 de manera explícita. ¿Usted cree que no es así? Porque si no, usted habla del país y parece que fuera una ilusión de características geográficas. En realidad una definición de tipo político, económica concreta. A mí me parece que hay pocas... el gran problema que tiene el populismo es que con el... Pero vos te quedás con el populismo, estamos hablando de las dos, Iglesia, ahora ya cambiar la agenda. Bueno, quedó en el 45, este hombre se quedó en el 45. Bueno, pero pone a actualizar el botón. A ver, Iglesia. Después lo desafío a la anécdota de Perón. Hay que poner refresh. No, yo soy... No, pues estamos hablando de industria de bandera, refresh. Parece que la ley de medios funciona. A pesar de todo, la ley de medios funciona bien, pues solo habla el oficialismo y solamente lo que dice el oficialismo. Además te dicen de qué tema tenés que hablar y cómo lo tenés que decir. Pero eso fue que la ley de medios tiene que ver. Habla de tu propuesta, decí cuál es tu propuesta, cuál es tu idea. ¿Puedo decir lo que yo quiero o usted? Eso es el populismo, un gobierno autoritario desde un funcionario del Estado le viene a decir a un diputado de la oposición lo que tiene que decir. Pero ya pasó el tema del populismo. Que diga lo que tenés que decir vos, en vez de andar perdiendo tiempo en otras cosas. Gracias, Fatala, le agradezco mucho. Me va a hacer si la próxima vez me escriben el discurso, eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que quieren, tener diputados de la oposición a los cuales ustedes le escriben el discurso. Pero no hablé de cosas que no estamos. Habla vos, decí cuál es la propuesta. A ver, nosotros estamos planteando más... A ver, espere, vamos a respetarlo a ella. A ver, vamos a escucharlo. Cuando me pueda escuchar sin interrupción, yo voy a hablar. Si no, le doy el micrófono y hablan ustedes solos. No, pero eso es una apelación, una retórica. Mire, ustedes lo que tienen es un verso y un relato, y son unos atorrantes. Bueno, pero a mí me parece que el atorrante... A mí me parece que el atorrante sos vos, que perteneces a una fuerza política cuya líder dijo que querían matar a la presidenta y al presidente Kirchner por la calle. Es así, flaco, el único atorrante acá. Si vos discutías de política con Horacio González en el Británico hace 5 años atrás. Y hoy estás planteando esto. Volvé al vóley. Lo tuyo no tiene comparación. A ver, vamos a escucharlo. Bueno, tampoco es enojo, es pasión. Él siempre ha sostenido lo mismo y por eso no discuto más con González, porque gente como usted discute. También es populista. Ahora también arribó González, populista. Pero bueno, si somos todos populistas. Vale, dejémoslo hablar, por favor. Yo creo que una cosa es el relato y el verso de estos señores y otra cosa es la realidad. Este gobierno maneja la realidad. A ver, Artemio, escuchémoslo. Este gobierno llegó efectivamente en 2003, Kirchner dijo, enunció lo que es el programa básico del populismo.
que consiste en denme todo el poder a mí y yo voy a redistribuir la riqueza. Ese es el programa populista. La realidad es que pasaron 8 años, desde aquel momento, 8 años, la Argentina tuvo una oportunidad increíble, muy bien aprovechada por los países que están alrededor nuestro, países sudamericanos, no Suecia, no Estados Unidos, países sudamericanos, y acá lo que tenemos después de 8 años son 30% de pobreza, 30% de empleo en negro y una situación que yo no sé de cómo alguien que se encarga... ¿De dónde lo sacaste? No sé de... ¿Lo leíste en internet? Acá se los tengo, mire. Ah, sí, bueno, no, pero yo tengo miles de gráficos. ¿Qué me vas a mostrar? ¿Un cuadrito a mí? Este es el gráfico. Yo digo que no, mirá. Acá dice que no. Seamos serios, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cuál es la base, la fuente? ¿Querés Exactamente. que te muestre los datos que tenemos nosotros? Cuando usted corrige la inflación por los índices de las provincias oficiales, estatales de las provincias, usted encuentra que si corrige la canasta familiar, que es la que fija el número de pobres, tiene hoy casi el 30% no tiene, porque falta, de pobres. te falta analizar el ingreso. Iglesia, bueno, puedes decir aumentan los precios y sin saber qué pasa con los ingresos. No tienes idea de lo que hablas. Eso es lo que pasa. Mire, por eso decir, tengo la canasta de las provincias, aumentan los precios, aumenta la pobreza. No es así. Informate y después discutí. Mire, te falta el componente de ingreso para poder hablar de inflación. Mire, es así. La encuesta popular, la encuesta personal que va a hogar permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares, que va casa por casa y pregunta cuál es el ingreso, compara eso con los niveles de costo. Los niveles de costo, el dato, esto está en el INDEC. ¿En el INDEC? ¿En qué INDEC? ¿En el que vos no crees? Pero a ver, vamos a dejar que él lo explique, porque está bueno. El INDEC consulta casa por casa cuál es el nivel de ingreso. Y después consulta cuál es el nivel de inflación. Con el nivel de inflación de Moreno, desde luego, estamos en niveles de pobreza bajísimos. ¿Sabe cuánto dice el INDEC de Moreno que basta para no ser indigente? Es decir, para comer en la Argentina, 5 pesos por persona por día. Así es fácil acabar con la pobreza. La realidad es esta, que los niveles de pobreza en la Argentina son del 30%. Y ustedes, ocúpese, en vez de hablar de la década del 90, usted, que fue funcionario de la Alianza, ocúpese de los trenes, ocúpese de los hospitales. 4,5 millones de personas van a las prepagas porque los hospitales en la Argentina son una vergüenza, ¿me entiende? Una vergüenza. La educación sigue siendo para atrás. 6%, yo grito más que usted. Yo grito más que usted. 6% de la educación se la afanaron el 6% de educación y los límites, los niveles de educación internacionales son cada vez peores. Porque está Rossi de campaña en Santa Fe y levantó las sesiones. Por eso no hay cámara. Hoy no hay cámara. Porque Rossi levantó las sesiones. No se aprobaron. Yo no lo vi discutiendo. Rossi levantó las sesiones porque está haciendo campaña en Santa Fe. Usted como diputado tendría que estar trabajando y discutiendo el presupuesto. No lo vi en ninguna de las comisiones. Que discutimos el presupuesto, que discutimos el ingreso, que discutimos la obra pública. Rossi levantó las sesiones. Yo siendo legislador, no perteneciendo a la comisión de presupuesto, se discute la ley de leyes. Levantó las sesiones por la campaña en Santa Fe. Avergüéncese. Uno para poder discutir en serio tiene que estar en la discusión del presupuesto. En Santa Fe. ¿Quién le puede hablar de la sesión? Mire, usted, de todas las discusiones que hemos tenido en la Cámara de Diputados, hablando del presupuesto, a usted no lo vi en ninguna comisión. En ninguna comisión lo vi discutiendo. Mire, yo tengo un presentismo a las comisiones mucho más alto que cualquiera de los... Yo le hago una simple apuesta. Hay un registro de la Cámara. De las veces que fuimos nosotros a la Cámara a discutir el presupuesto, que sistemáticamente lo estamos haciendo desde 2003 hasta la fecha, a usted nunca lo vi discutiendo. Yo le hago una propuesta. Hay un registro todos los días en la Cámara de cuántos diputados asisten y cuántos no. Usted tráigame de los 90, del Frente para la Victoria, tráigame uno que vaya más que yo. Uno solo. Usted acerca del robo de se lo planteó Praga y se lo planteó la diputada Reyes. ¿Sabe cuánto era lo que aplicaba la Argentina para la deuda externa? Eso es el populismo. Como servicio de deuda. ¿Sabe lo que aplicaba la Argentina la deuda externa? ¿Sabe cuál fue la distribución de la riqueza? En el año 2002, ¿sabe cuánto aplicábamos? La distribución de la riqueza. Más del 6% lo aplicamos para los servicios de la deuda. ¿Sabe cuánto estamos aplicando en educación? Lo mismo que en el 2002 se aplicaba justamente para los servicios de la deuda. A ver, pero vamos a tranquilizar. Vos parece Cora que revisaba las hojitas. Ustedes después le pueden decir lo que quieran, pero con respeto, pero vamos a escucharlo a él también con respeto. Este es el dato de redistribución de la riqueza en la Argentina acá. ¿Quién lo hizo? Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner cuando asumieron la presidencia en el 2003, 2 millones de pesos de patrimonio declarado.
Año 2009, 6 años después, 46 millones de pesos. 46 millones de pesos, 44 millones. Esta es la redistribución de la riqueza que tuvieron ustedes. Usted tendría que estar discutiendo a ver cómo se hace una Argentina moderna. Una Argentina moderna. Ya perdiste la línea. Volvé al cabo. A ver, claro que si hay algo que podemos llegar a tener en la discusión, lo pongamos sobre esta mesa. No insultando como está haciendo usted. Bueno, discuta con altura. Mire, usted no me venga a hablar de Carlos 90, que fue funcionario de la Alianza, y encima viene acá de caradura a acusar a los demás. Funcionario de la Alianza. Yo fui funcionario de la ciudad de Buenos Aires como ministro de Transporte. Exactamente, de la Alianza, con Ibarra, Chacho Álvarez y la Alianza. ¿O no estaba ahí? Y me viene a correr a nosotros, porque 90 que no tiene nada que ver. A ver, vamos a usted lo que tiene que hacer es discutir concretamente cuál es la propuesta que tiene los Carrió para esta etapa del país. Con mucho gusto. Eso es lo que tiene que decir. Eso es lo que me gustaría estar escuchando ustedes. Con mucho gusto. ¿Me permite decirla? Mira, un punto central, por ejemplo, es bajar la inflación. Fundamental, bajar la inflación, porque si hay crecimiento con inflación, los pobres siguen siendo pobres, 30% de pobres. Segundo punto, inseguridad. Segundo punto, no solo tiene errores, no puede haber seguridad con un gobierno aliados con los mafiosos del conurbano, que son los que revenden la droga. Todo el mundo sabe dónde se vende la droga, menos los intendentes y la policía aliada con los intendentes. Ahí tiene dos puntos. Y quiere otro más, no queremos más mafias ni patotas, no queremos más ni los Moyanos ni los Grondona, que dejaron agrandar y que ahora se hacen las almas buenas. Anda los gremios, armá una lista y sacalos. Desviar la verdadera discusión que tenemos que tener hoy en la Argentina. A propósito de la discusión, que tiene que ver de qué manera se le da educación a los chicos, de qué manera se le da salud a la población. Porque hace 8 años que no hacen nada, eso tiene razón, hace 8 años que no hacen nada, eso es lo que hay que discutir. Claro, el impacto, esos números que tiene usted, el impacto de la asignación universal por hijo, ¿qué le da? ¿Qué le dan esos gráficos que tiene usted? Que a pesar de eso tenemos 30% de pobres. Eso no da. Bueno. A ver, vamos a respetar que la mentira es difícil. Rapaport tiene derecho a exponer su posición también acá en esta mesa. No, por favor. Lo que quiero es contar una anécdota nada más. Yo empiezo mi vida laboral en el año 73, ya recibido, en el INDEC. Y tenía un diálogo muy jovencito, tenía un diálogo permanente con Noriega, pobrecito, Carlos Noriega, lo mataron los milicos y era el director del INDEC. No sé por qué le gustaba dialogar conmigo, y una vuelta estoy en la oficina de él y veo que se pone pálido, recibe una llamada telefónica, se pone pálido, se para. Y yo, sí señor. Y le digo, ¿qué pasó? Me llamó el general Perón en persona. El tipo estaba... ¿Y qué te dijo? Le dijo, mira, me armó una lista de 3 indicadores estadísticos que necesitaba. A la puta. Él directamente. Sí, él directamente. Quería 3 estadísticos sobre la realidad del país. Resulta que al poco tiempo empieza él, Carlos, a recibir presiones para cambiar esas estadísticas y mostrar otras estadísticas al mismo general. De casualidad estoy de vuelta en el escritorio de Carlos y de vuelta veo que se pone nervioso y nuevamente el general Perón llamando por teléfono y no sabe cómo decirle que hay tipos que le dicen que cambie los números. Entonces se pone nervioso, empieza a balbucear que me llamó fulano, no quiero acordarme quién era fulano, y entonces el general yo veo que escucha, y le digo, ¿qué te dijo? ¿Sabés lo que me dijo? Me dijo que falsear la información pública es traición a la patria. Entonces yo le dije, me pienso yo, qué desmesura. Yo soy peronista, pero no soy tan peronista. Pero tampoco se creería que falsear la información pública es populismo. Hay gente, Perón, que lo llama traición a la patria. Para mí es simplemente mentir, o sea, son mentirosos. En cambio, para Feletti, en el reportaje de esta revista, se llama populismo.
Es el uso de las palabras, que misterioso, ¿Eso ¿no? es el populismo que quiere...? No, a mí me gustaría plantear otra cosa, porque la verdad que creo que esto es una discusión trampa. Y me parece que esto tiene mucho que ver con la diferencia que hay entre el modelo que se está desarrollando ahí desde el año 2003 y lo que tuvimos antes. Lo que tuvimos antes, por ejemplo, y esto lo voy a plantear como una experiencia personal desde el Ministerio de Planificación, cuando nosotros nos hacemos cargo de lo que es la continuidad de la construcción de la central de Atucha 2, esto tiene una definición fundamental. Porque Cavallo en su momento había dicho que había que transformar la central de Atucha 2 en una central térmica. Primero que es una equivocación, porque central térmica, digamos, son todas, con lo cual lo que él estaba diciendo, le vamos a poner gas a algo que iba a funcionar a partir de la fusión nuclear, la fisión nuclear. Entonces, una de las cosas que yo creo que hay que tener en cuenta, que cuando uno plantea, digamos, determinadas políticas de Estado, tiene que ver cuál es el efecto que tiene. El efecto inmediato era que con esa definición de pasar a gas una central como Atucha 2, se estaba prácticamente cargando con el trabajo de argentinos de muchas décadas. Porque detrás de Atucha 2, que es una máquina argentina, una máquina que ha sido producida por los argentinos, que tiene que ver con lo mejor de la tecnología alemana y lo mejor de la tecnología canadiense, es justamente lo que nosotros antes de fin de año estamos inaugurando. Es imposible desarrollar un proyecto de estas características desde el punto de vista tecnológico si nosotros no podemos avanzar en este momento de pasar país. esto. Sí. Usted plantea, bueno, que el populismo es más inversión y eso es mejor situación de la gente, más genera trabajo. Llámelo como quiera, acá hemos visto la discusión que ha tenido Artemio con el diputado acerca de la categoría. Yo no quiero meterme en la categoría, yo quiero meterme en cosas concretas, perfecto, en cosas que afectan a los argentinos todos los días. De inversión. Pero lo que planteó, y esto generó mucho ruido en muchos lados, Feletti, es otra cosa, es decir, vamos a estatizar más, vamos a apropiarnos de la renta, algo así, bueno, lo escuchábamos recién. Lo que plantea Feletti es niveles de intervención del Estado para captar renta extraordinaria. Eso es un modelo que funciona también en términos distributivos. ¿Qué pasó del 2003 al 2009? Respondiendo al 2010, respondiendo un poco lo que planteaba el diputado Iglesias. La verdad es que si nosotros analizamos cualquier indicador social, todos han mejorado de manera notable. Néstor Kirchner inaugura su proceso con 54 puntos de pobreza. Hoy tenemos 22.7. El impacto de la asignación universal fue realmente muy importante. La transferencia de ingresos que produce la asignación es el equivalente a $100 por hogar promedio. En Brasil, la transferencia es de $47, menos de la mitad. Se invierte el 0.6% del PBI en la asignación, en Brasil el 0.3%, por eso usted comparaba el modelo brasilero. Nosotros obviamente tenemos déficit, pero decir que del 2003 al 2011 no se ha hecho nada más que robar o este tipo de adjetivo que usa, me parece que es injusto y además no guarda ninguna relación con cualquier estudio estadístico serio, aún y a pesar de que convengamos de que no utilicemos como fuente la estadística oficial. Cualquier estadística, incluso privada, muestra que hay una mejora sensible en indicadores sociales relevantes, distribución del ingreso, pobreza, indigencia, que efectivamente hacen que este proceso tenga la valoración comunitaria que tiene. Iglesia, ¿por qué Cristina Kirchner tiene hoy, en términos electorales, el predominio que tiene? Porque la gente es tonta y no se da cuenta. Según vos, está todo el mundo equivocado. Mire, no sé. Nosotros nos basamos en los votos, no en las encuestas. En octubre está bien. Yo lo escuché con respeto, ahora escúcheme. Sí, yo te escucho con Argentina respeto. ha pasado sistemáticamente por ciclos de caída y siempre ha repetido los mismos ciclos de caída. Ha tenido crisis, después recuperaciones, euforia, y las euforias ya las conocemos. Fue la plata dulce con los milicos, fue la convertibilidad, en ese momento la Argentina, en el 95 también. Vaya usted en el 95 a decir que la convertibilidad era una trampa a largo plazo. Nadie le creía. Sacó el 50%. Y después vino lo siguiente. Recesión, detención del crecimiento, crisis y estallido. Esto yo lo vengo viendo desde que yo llegué como adolescente a la política. En el año 74, en Argentina, yo tenía 17 años, todos eran peronistas. Perón sacó el 62% de los votos y usted fuera a decir ahí que ese ciclo económico estaba terminado y agotado.
Uno estaba completamente... ¿Sabe cuándo se terminó? En el 75 con el Rodrigazo. Primer golpe redistributivo, negativo. Déjeme terminar, yo lo escuché. Yo lo escuché, usted nunca deja hablar. La intervención de la dictadura. El 75%, entonces cuando vino en el 75 el Rodrigazo, al otro día nadie había votado a Perón, yo no lo voté. Eso pasó sistemáticamente en la Argentina. Pasó con la dictadura, hasta la crisis del 82, Malvinas, y se cayó. Años antes todo el mundo estaba de acuerdo con la plata dulce. En la convertibilidad pasó exactamente lo mismo. Entonces, acá lo que está en discusión es esto para octubre. Es la Argentina ha terminado sus ciclos agotados, evidentemente agotados desde el punto de vista económico, político y social, siempre los ha terminado en una enorme crisis. Porque nunca ha sido capaz de ver lo que se venía y de cambiar a tiempo. En octubre todavía tenemos la posibilidad de, en una situación internacional extraordinariamente favorable, de cambiar esto y de transformarlo. Dejar el verso de la redistribución de la riqueza y hacerla. Dejar el verso del país en serio y hacer un verdadero país en serio. Dejar de lado... No es verso, dejar de lado... Hay indicadores consistentes que muestran que el proceso de redistribución, sin ser perfecto, efectivamente se produjo en Argentina. 30% de pobres. No hay 30% de pobres. Y 30% de trabajo negro. Diciendo que hay niveles de pobreza 30%. similares a los que teníamos en 2001 antes de la crisis. No tiene consistencia. Tenemos 7 puntos de desempleo y en ese momento había casi 18 puntos. Con 30% de trabajo negro y con 25%. Tu análisis no tiene consistencia. 40% de los trabajadores argentinos tienen trabajo y están por debajo. Le hago una mención. ¿Sabe qué cantidad de trabajadores de la construcción había en el 2003 cuando Neto se hace cargo? No llegaban 80.000 trabajadores. Hoy están superando los 600.000 trabajadores de la construcción. Mire, blanco. Cuando se les ocurre un argumento que no... Escúcheme, cuando se le ocurra un argumento que no sea uno que pudiera usar Menem en el 95, avíseme. Porque eso es lo mismo. Salimos de la crisis, se viene la hiperinflación, somos nosotros porque si no quieren volver a la inflación. Cuando se les ocurre un argumento diferente al de Menem en el 95, avíseme. Si algo que puede decir es la vinculación con el menemismo, porque en su momento con Germán Abdala y Chacho fuimos capaces de armar un grupo que justamente desde la propia entraña de la Cámara de Diputados desafió el poder que en aquel momento era Menem. Entonces no mezclemos las cosas. A mí me gustaría... Eso es el gobierno, la mitad, los que gestaron la alianza y los otros ya estaban con Menem. Me gustaría escuchar... La alianza la acompañó, la alianza la acompañó tu jefa política. Me gustaría escuchar propuestas. No tires contra la alianza. Y sobre todo de Carrera, porque hoy vemos en todos los diarios una foto distribuida justamente por ustedes, en donde aparece Carrió y el epígrafe, haciendo campaña en Alemania. Bueno, le va a ir mejor que acá, porque tiene seguramente querrá llevar adelante. Quizá los votos que está hablando puede ser. Resulta que cuando Cristina Kirchner asumió la presidencia, prometió una calidad institucional que nunca se cumplió y prometió que al final de su mandato, la Argentina se iba a parecer a cuál país